bienvenidos queridos amigos a su programa Secretos Milenarios. Agradezco la producción como de costumbre al señor Jaime Maussan y en cabina al ingeniero Francisco Domínguez y a Horacio Roquet. Muchas gracias. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes avisándoles que este programa forma también parte de la serie El Más Allá. Recuerden que estos programas están basados en testimonios reales, todos publicados en mi libro Seres de Mundos Extraños. Son testimonios que he dado desde la infancia sobre el encuentro con seres o con almas de diversas dimensiones en nuestro planeta o incluso en otros mundos. Queridos amigos, el programa del día de hoy está dedicado al vampirismo. Ustedes saben que los vampiros en nuestra cultura popular gozan de mucha admiración y sobre todo, ¿verdad?, del hecho de que creen atmósferas tenebrosas, temibles, pues atrae a mucha gente, pero también a otra la llena de temor. Voy a narrar una experiencia sobre el vampirismo y yo quisiera comentarles a todos ustedes que, como saben, muchos vampiros tienen gran poder mental y magnetismo. Ustedes sabrán, queridos amigos, que muchos también son muy viejos, pues alcanzan una existencia de centurias. En todos los casos he conocido que avanzan sin titubeos, pues en realidad están condenados a debatirse entre la ilusión y la muerte, sin conocer jamás el titubeo de las almas tibias. Ellos avanzan, se arrojan sin escrúpulos al vacío. Y bueno, ¿qué buscan con todo esto? Vuelan buscando la inmensidad de los vacíos abismales. Se guían todos ellos por el magnetismo del que forman parte, miden instintivamente la altura y se orientan hacia los lugares donde mora la fuerza despiadada e incontenible, que suele ser de algunas formas pues desprendida de las entrañas de la tierra y algunas veces despedida también como débiles volutas de algunas grietas y peñascos que custodian la salida del caos. Los vampiros, queridos amigos, vuelan continuamente desviando su rastro, huyendo de sus perseguidores porque en cierta forma huyen de sí mismos y temen y detestan el olor y el rastro que deja la muerte. Todos los vampiros, al huir de sus perseguidores, como yo menciono, pues en realidad huyen de sí mismos, huyen refugiándose en los vacíos abismales, en la negrura insondable de los precipicios. Y bueno, pues ellos buscan de alguna manera esa libertad que de alguna forma está limitada, sin embargo, pues no es algo ilimitado o infinito. Están confinados a vivir en las profundidades del no ser y en los abismos en donde moran las sombras que están pobladas también de muchos lamentos e imprecaciones. Y por supuesto, quieren escapar, aunque siempre estarán destinados y confinados a existir en la negrura de los vacíos abismales y, como les menciono, a no ser cobijados más que por los cielos borrascosos de las tormentas. Al huir de sus perseguidores, por supuesto, buscan evadir ese rastro, pero entregándose a esa profundidad insondable de los vacíos, maniobran con sus terribles alas acanaladas, pudiendo sentir el peso de las capas de aire superiores y por supuesto el sostén que les proporcionan las de abajo. Manipulan hábilmente esas alas para evitar ser desviados del rumbo por las fuerzas y como débiles motas de polvo.
De alguna manera, yo les he comentado que el existir como vampiro pues tiene innumerables limitaciones. De acuerdo a lo que nosotros sabemos, ahí al filo de la eternidad se entregan a sí mismos en esos vacíos imponderables y, por supuesto, queridos amigos, están condenados a ser devorados por cierto odio que los devora y corroe a los más viejos, que los corroe porque el odio del que muchos están poseídos necesita la vida para poder expresarse, y como ellos ciertamente no la tienen, necesitan robarla para evitar que su conciencia vaya de alguna forma destruyéndose en el temible vacío de las almas muertas. De alguna manera se ven condenados a huir de sus perseguidores y paradójicamente también acecharlos para robar esa sangre, aunque los más viejos y malignos vampiros sean completamente inmunes e indiferentes a todo el amor y el dolor que sentimos los seres vivos, porque al ser seres del no ser, al estar prácticamente, al existir en la dimensión del no ser, no pueden sentir ni amar. Muchos vampiros, los más viejos, solamente están poseídos de ese odio y de esa eterna sed de sangre. Yo podría decirles, de acuerdo a lo que he sentido, que muchos de ellos consideran que la sangre del mundo sería insuficiente para saciar su sed y en especial la sed de venganza que tienen y el odio ciego contra muchos seres de la creación. Les digo, es una existencia lamentable, por supuesto, y los vampiros, como les digo, existen naturalmente y el precio que pagan es muy alto porque no pueden regresar a la fuente de la vida y no pueden nutrirse de la luz, fortalecerse además del amor que a nosotros los vivos nos permite seguir adelante y nos permite de alguna manera encontrar la sabiduría y la verdad. Ustedes saben, existen en nuestro mundo vampiros. Se dice que muchos de ellos se vuelven seres del no ser porque en vida fueron asesinos, victimarios, o también, por supuesto, genocidas o sacerdotes, sumos sacerdotes. Ustedes saben, queridos amigos, que los sacerdotes y sacerdotisas demoníacos seguidamente ofrecen sacrificios sangrientos y suelen también consumir la carne y beber la sangre de muchas víctimas. Todos esos seres regresan, por supuesto, pero como seres del no ser. De alguna forma el castigo que tienen es un castigo trascendente y un castigo que se prolonga a través de las centurias tan largamente como pueda durar su existencia bajo la forma de seres del no ser. Todo esto tienen que soportarlo porque ha sido escrito que todo lo que hagas en este mundo harás por ti en aquel, y todo lo que destruyas y todo lo que desates en este también se cumplirá en tu contra en aquel. Así que todos esos sacerdotes y victimarios que han cegado tantas vidas a precio, tantos anhelos e ideales que cumplir, se lo han hecho a sí mismos. Todo les será de alguna forma cobrado, y porque ha sido escrito. Todo se tiene que pagar y todo tiene consecuencias, y nadie puede escapar de los actos que ha realizado en perjuicio y en daño de otros seres, así se los hayan infligido a los más insignificantes y pequeños seres de la creación, de tal suerte que responderán por sus actos. Así las cosas, se sabe que el castigo que reciben los vampiros es temible.
los vampiros de alguna forma, bueno, tienen una serie de encarnaciones muy dolorosas. Esas encarnaciones constituyen simultáneamente su liberación, puesto que esos monstruos deben también vislumbrar algún camino para abandonar esa existencia en la perspectiva o bajo el plano del no ser y regresar nuevamente al llamado de la luz. Sin embargo, el regreso es muy lento, es doloroso y amargo. Y una de las consecuencias más temibles, dicha en palabras muy vulgares, constituye el hecho de volverse el alimento, el pasto de seres despiadados, temibles y grotescos. Y bueno, aún adivinando y entendiendo los móviles que guían los intereses de estos seres, los seres del no ser que regresan transformándose hacia la luz son incapaces de cambiar ese destino temible, de tal suerte que solamente renunciando a lo que nos es más amado y aún teniendo ese desapego a lo que nos es aún necesario, es como se alcanza súbitamente la liberación. Y queridos amigos, les comento, bueno, pues al decir todo esto, quiero también hacer hincapié en que muchos antiguos vampiros que tienen reminiscencias del bien que hicieron bajo otros enfoques de la existencia, porque no siempre han sido seres del no ser, seres temibles y perversos. Muchos de ellos recuerdan también momentos de las vidas o de la vida anterior, en donde estuvieron dispuestos a dar incluso esa vida y todo el amor por la felicidad de otros seres queridos. De alguna manera, esto les llega a la conciencia como breves destellos y reminiscencias, y ellos se van haciendo conscientes de querer entregar esa existencia nefasta bajo la perspectiva del no ser y de la muerte. Esos vampiros huyen constantemente de sí mismos, esos vampiros despiadados y ancianos. Llega un momento en el que se refugian en el bosque y, adoptando una postura especial, solos se entregan a la muerte. Como débiles criaturas van cerrando poco a poco los ojos hasta dejarse poseer enteramente por el destino. De esta forma renuncian y entregan a su poder para siempre. Y bueno, queridos amigos, como les comento, una vez que ellos han entregado y renunciado a su poder, vienen de regreso en ese camino arduo, áspero, lamentable y cruel. Y sin embargo, es la única vía para limpiarse y es el único camino y el único medio para volver a alimentarse de la luz de nuestra amada fuente, de la luz que nos entrega el amor y la verdad a todos los seres que pugnamos por hacernos uno y que caminamos hacia la luz. Y bueno, al decir todo esto, queridos amigos, pues todo esto que constituye cierta reminiscencia, no trato de enseñar nada. En realidad es un testimonio y he nacido para contarlo, y si te sirve, haz lo tuyo, y que en realidad sirva para bendecir a la luz, pues la verdad que es enseñada por sus maestros ha sido sagrada por toda la eternidad. Y bueno, es un testimonio sobre la existencia de un vampiro que renunció en cierto momento a serlo. Y a continuación los invito, queridos amigos, a una breve pausa y regresamos con Secretos Milenarios.
Y quiero comentarles únicamente que el testimonio que les acabo de relatar es un testimonio verídico y constituye parte de las reminiscencias de una persona que se encuentra ya de regreso, pues cumpliendo otra vida y otras reglas que indudablemente van entregándole paulatinamente a la libertad. Entonces, bueno, pues este amplio bagaje que tenemos algunos seres constituye también parte de la verdad que hemos hecho nuestra y, como muchos de ustedes podrán entender, a un aprecio de sangre, a través de muchas vidas y muertes sucesivas. Y bueno, los seres que morimos no nos vamos vacíos, sino que nos llevamos con nosotros la verdad. Y esa verdad, esa gran o pequeña verdad que vamos haciendo nuestra paulatinamente, constituye el juicio certero sobre el bien y el mal, porque efectivamente hay una pugna constante y bueno, no podría decirle si es infinita, sin embargo, siempre existe a muchos niveles y a muchas esferas, y para eso estamos llamados a venir a este y a otros mundos y a tener esta vida como hombres, mujeres o como otros seres. Ven ustedes, de alguna forma entender mucho acerca de la verdad y de lo que constituye el equilibrio entre la vida y la muerte y el bien y el mal. Y quiero decirles, hablando de este tema sobre los vampiros, que existen algunas maneras de poder llegar a ser un vampiro. Existen muchas formas, muchos grados, infinitos grados, podría decir, que separan la vida de un ser y la existencia de un ser de la creación que existe bajo la perspectiva del no ser y de la muerte. En nuestro mundo de los vivos existen, como ustedes saben, notables, queridos amigos, pues muchos casos de personas que, bueno, buscan acaparar la atención de una manera desmedida a través de la voz, de los ademanes, de la mirada o de todo esto, de un conjunto de factores. Ellos parecen nutrirse de la atención que roban de otras personas y parecen existir solamente para eso, para causar admiración y para que todos, bueno, los admiren y los volteen a ver, y bueno, eso los nutre y eso los hace sentir felices y vivos. Hay muchos seres que lo practican ya de manera sistemática. Por ejemplo, se conoce que el caso de Adolfo Hitler, bueno, era muy similar. Ustedes saben que incluso en su obra Mi lucha, él reconoce que hablaba al pueblo ofreciendo sus discursos particularmente después de la comida y después de la jornada laboral, es decir, ya al atardecer. Después de la comida lo hacía porque ustedes saben que toda la energía, por así decirlo, se encuentra concentrada en el aparato digestivo, cumpliendo esta importante función. Por lo tanto, el cerebro se debilita y es fácilmente pues impresionable. Saben ustedes, en estos momentos el cerebro humano acepta con mucha facilidad muchas otras ideas, sobre todo cuando son transmitidas con cierta fortaleza y con esa maestría que llegan a alcanzar algunos grandes oradores. Y por supuesto, después de la jornada laboral, el cuerpo pues ha gastado la mayor parte de su energía, por eso la tendencia natural de muchos de nosotros de querer llegar a descansar a nuestras casas. Entonces, queridos amigos, además de que lograba influir fuertemente en la voluntad de todos aquellos que acudían a escucharle, él se alimentaba de toda esa atención que le prodigaban las masas cuando hablaba. Era de alguna manera un vampiro de energía. Y bueno, existen también en nuestro mundo muchos otros vampiros. Recordemos que en programas pasados yo les he hablado de esos seres, de esas brujas que suelen chupar a los niños.
y no nada más conocidas en la antigüedad en Mesoamérica, sino actualmente en muchas naciones latinas y en todo el mundo. Se conoce este fenómeno de mujeres que pueden metamorfosear su aspecto físico y cambiarlo generalmente en el de un animal de mal agüero o augurio. Y bueno, ellas pueden transformarse en ciertos tipos de aves, otros animales o incluso en neblina oscura y poder tener acceso a las habitaciones de los menores, generalmente de 0 a 3 meses de edad, que es cuando se dice que no han probado la sal y que muchos no están bautizados, y suelen realmente absorberles en gran cantidad ese prana o fuerza vital que los lleva a la muerte. Algunas otras que se metamorfosean en bolas de fuego, esferas de fuego generalmente rojizo, guían a muchas personas a través de caminos, de bosques y otras selvas o desiertos, y tienen esa propiedad de amortecer, es decir, de adormecer a las personas. Esa es una propiedad de las brujas y generalmente de los vampiros. Adormecen a las víctimas y entonces pueden extraerles la energía, el prana o la fuerza vital, o incluso succionarles la sangre. ¿Ven ustedes? Entonces, bueno, son seres que combinan esa existencia en este mundo porque son pues generalmente ancianas, repulsivas, nunca sonríen, tienen una mirada muy fuerte, generalmente muy impregnada de odio y de sentimientos negativos y de destrucción. Y estas mujeres, queridos amigos, pues aparentan ser mujeres normales, como amas de casa, y sin embargo, en la noche se sabe que tienen estas metamorfosis para alimentarse. Algunas personas han dicho que esta propiedad les es manifestada desde el momento en el que esas mujeres tienen la primera menstruación, igual que al de los nahuales hombres o masculinos. En ese caso no tienen esta característica, pero se les manifiesta desde el nacimiento, en donde de acuerdo a algunos antropólogos culturales, como lo fue el doctor Aguirre Beltrán, un notable investigador de la UNAM que estudió e investigó sobre el caso del nahualismo, dice que muchos de estos nahuales nacen con señales particulares. Por ejemplo, muestran en el cuerpo ciertos lunares o ciertas vellosidades insólitas o inusuales en otros seres humanos. Y muchas de las veces solo la madre ha podido darse cuenta de esa propiedad o de ese atributo con el que nacen sus hijos. Entonces, bueno, estos nahuales, pues muchos usan ese poder para dañar y perjudicar a otros seres. Recuerde usted en el apéndice número 5, capítulo 27 del Códice Florentino, escrito por Fray Bernardino de Sahagún, se habla de que este fenómeno era muy común entre los antiguos mexicas. En la Gran Tenochtitlan la gente se protegía de estas personas de hábitos perniciosos y se habla y se identifica a estas personas como chupadoras de gente. Entonces había los que chupaban especialmente niños y otros que también chupaban adultos. Y las propiedades que tienen estos nahuales vampíricos son las mismas que han sido registradas en las mismas o en diferentes leyendas populares que se conocen en Ucrania, Rumania, Croacia y en toda esa zona de los Alpes, ¿verdad?, de Transilvania. Entonces son seres maléficos, tienen poderes sobrenaturales, los usan en perjuicio de los demás, tienen la propiedad de amortecer o adormecer a las víctimas. Y por supuesto, ¿verdad?, pueden metamorfosear su aspecto físico, pueden volar, pueden transformarse en neblina oscura, en débiles motas de polvo o en algunos animales que son muy también homologables a esa naturaleza oscura de los vampiros, como las polillas, como las ratas, algunos canes como los lobos particularmente y algunos otros animales asociados con estos fenómenos del vampirismo.
Quiero decirles, queridos amigos, que también existen otros vampiros, otro tipo de vampiros. Particularmente a este grupo pertenece el ser sobre... bueno, el que hablé hace algunos momentos y del que di testimonio. Las personas, los seres extremadamente crueles y sanguinarios, como por ejemplo quienes practican el homicidio de una manera anónima, como son los delincuentes, los homicidas seriales, o los que lo practican públicamente, como son los genocidas, los grandes genocidas que gozan infligiendo dolor, que torturan, desaparecen, masacran a cientos de personas, o como los sacerdotes o sacerdotisas de cultos satánicos y de la oscuridad, que ofrecen sacrificios humanos, que beben la sangre, prueban la carne humana y que no tienen ningún tipo de escrúpulo por privar de la vida o infligir dolor a otros seres. Como les digo, todo ese daño que hacen a los demás, todas esas vidas que han cegado, todo ese mal se les revierte a ellos y tienen que pagarlo. Y es más alto el precio que se les pide, entre más fríos e indiferentes puedan volverse. De esta manera, nosotros conocemos a través de la celebérrima novela de Bram Stoker llamada Drácula, el caso de un vampiro. Está basada gran parte de esta novela en la vida de Vlad III o Vlad Tepes, apodado Tepes, también conocido como Empalador. Fue un príncipe valaco que existió hacia el siglo XV y que defendió ciertamente a su pueblo de los ataques de cientos de miles de otomanos. Sin embargo, se conoce que era particularmente cruel y sanguinario y que gozaba viendo agonizar a la gente, especialmente a sus enemigos. Se cuenta que en una ocasión mandó talar completamente un bosque para poder fabricar los palos o astillas, porque la muerte y el castigo que este príncipe infligía es el empalamiento. Ven ustedes que es una muerte que consiste en hacer palos o astillas muy afilados que se introducen por el ano y que, bueno, recorre el palo un camino que atraviesa los órganos vitales sin producir la muerte inmediata. El palo puede salir por los hombros, el cuello o incluso una parte de la cara y produce una muerte excesivamente lenta y dolorosa. Se dice que en algún momento mandó empalar simultáneamente a más de 30,000 personas y que los palos fueron clavados en las inmediaciones de sus posesiones, de las áreas territoriales que él había conquistado, y pidió que se le llevara y se le sirviera de comer mientras observaba con gran beneplácito la muerte de tantos miles de seres humanos y además gozaba oyendo los gemidos de esas innumerables víctimas. Se conoce que durante su vida pudo empalar aproximadamente a más de 100,000 personas y bueno, esto lo llevó a cabo particularmente durante un periodo de 6 años, imagínese usted. Se sabe que bebía la sangre de muchas de sus víctimas y bueno, se le conoce también a través de la historia por sus insólitas escapatorias. Ve usted, mágicamente se podía evadir de cualquier custodio y sin importar qué número de guardias le fueran asignados y además podía escapar de los calabozos más inexpugnables. Esto es, era encerrado en ciertas torres, vigilado continuamente de día y de noche y mágica, misteriosamente abandonaba esos lugares sin dejar ni rastro. Por eso su existencia estuvo también asociada a la intervención de las fuerzas satánicas. Se dice que había hecho un pacto especial y que seguramente regresó después de la muerte aparente que tuvo, puesto que en la tumba que comúnmente le fue atribuida por muchos siglos, cuando fue abierta no fue encontrado su esqueleto ni ningún tipo de resto que pudiera haber sido asociado más tarde a la existencia de este príncipe valaco.
No es el único caso. También conocemos el caso célebre de la condesa sangrienta Elizabeth Bathory, que fue una noble húngara y que, bueno, también está acusada de haber masacrado a más de 600 doncellas, puesto que ella y su séquito de brujas las aprisionaba, las engañaba y posteriormente las torturaban, las desangraban y pues de esta manera horrible morían esas doncellas. Se conoce que ella creía que podía prolongar pues, ¿qué puedo decirle? Por mucho tiempo su vida y además volverse más joven y hermosa. Y por eso se sabe que también practicaba el vampirismo. De hecho, fue condenada finalmente a morir emparedada en sus propios aposentos y se sabe que muchos años después de que sus puertas y ventanas fueron tapiadas, ella expiró. Se conoce también el caso de otro aristócrata francés, Gilles de Retz, y este aristócrata, bueno, masacró a más de 300 niños. También se dice que pues gustaba de beber la sangre de sus víctimas. Entonces, queridos amigos, estos son solamente algunos casos, porque estoy segura de que usted recuerda el caso de tantos genocidas, como por ejemplo el ruso Stalin, o los genocidas de tantos pueblos de la contemporaneidad, como el genocidio de Ruanda, o el genocidio de Polonia, o el genocidio, tantos genocidios que se han fraguado aquí en América Latina. Entonces, bueno, todos esos seres crueles y despiadados se conoce entre muchas tradiciones centenarias que sí regresan, pero como seres del no ser. Y bueno, este ha sido otro modo de cómo se llega a ser vampiro. Por supuesto, existe ese tan conocido que se produce a través de la mordedura de un ser del no ser. La mordedura de un vampiro, queridos amigos, produce diferentes consecuencias, porque déjenme platicarles a ustedes que una de ellas es la muerte inmediata. Muchos, sobre todo los viejos vampiros, pueden producir inmediatamente la muerte en una víctima, pero también pueden dejarla de alguna forma en un estado en el que ellos se convierten o se transforman súbitamente en vampiros. También existe otro tipo de mordedura, porque, bueno, ellos son de alguna forma capaces, muchos de ellos, como les digo, sobre todo los más viejos, de inducir diferentes estados en las víctimas. Y un estado muy lamentable al que llegan muchos de los seres mordidos por los vampiros es el de volver a un mundo transformados en unos seres terribles de naturaleza híbrida, porque tienen una naturaleza de perros, es decir, de canes, poseídos por la furia, la violencia y la necesidad de destruir y de destrozar, pero también son parte vampiros. Entonces a estos seres los usan como esclavos para protegerlos a ellos mismos. Muchas de esas cosas, quiero decirle, a mí me han sido reveladas, porque a partir de que he publicado esos trabajos sobre vampirismo, me han llamado en ese estado mental de suma lucidez. Yo le he contado a usted en otros programas que tiene lugar o que se puede manifestar entre la vigilia y el sueño. Y muchos seres del no ser me hacen consultas en algunas ocasiones sobre simbolismo y sobre el desenlace que tiene la existencia de algunos seres. He viajado y he visto cómo viven aglutinados o viven reunidos en ciertas fortalezas que muchas veces nada tienen que ver con los castillos o con otras fortalezas inexpugnables. He visto ese tipo de confinamiento y he visto que están fuertemente custodiados por esos esclavos ciegos. Son seres violentos, irascibles y, bueno, no respetan nada
que no les sea indicado particularmente por sus amos y por sus señores, que son los vampiros. Los he visto, muchos de ellos no poseen aún ese odio ciego y silencioso que los corroe. Muchos de ellos son seres que de alguna forma conservan una memoria nítida de lo que puede ser la solidaridad y el sentido de ayuda hacia otros seres. Me hacen consultas, son seres atormentados, muchos de ellos por la existencia a través de la que están transitando, buscan una salida, una salvación de alguna manera, y debo decirles que muchos sí llegan a sentir náusea sobre la forma de alimentarse y sobre los hábitos que van transformando en demonios ciertamente a muchos viejos vampiros. Entonces son seres, muchos de ellos, que buscan caminos y nuevas alternativas sobre la existencia, pero que aún no están dispuestos a renunciar y a entregar el poder desmedido que les es entregado misteriosamente a muchos de esos seres del no ser. Con este comentario, queridos amigos, los invito a todos ustedes a una breve pausa y regresamos en su programa Secretos Milenarios. Y quiero decirles a ustedes, regresando a este tema del vampirismo, que muchas de las personas que son mordidas por primera vez y que tienen ese despertar o tienen esa conciencia de que se están transformando, muchas veces involuntariamente, y que son las más de las veces, en algo más, sienten gran dolor. No únicamente se sienten perplejos y aterrorizados por los cambios súbitos que se manifiestan en su mente y en su cuerpo. Muchos de ellos tienen transformaciones involuntarias y sumamente dolorosas. He sido llamada y he visto cómo se transforman muchos de ellos. Aparecen tirados, gimiendo, sienten gran dolor por la transformación física de la que están siendo víctimas. E incluso muchos de ellos han sido llevados, aunque ustedes no lo crean, por seres que los quieren y seres humanos que sienten afecto por ellos, al doctor, al médico. Incluso quiero decirles a ustedes, queridos amigos, que el vampirismo sí ha sido estudiado por la ciencia y ha sido clasificado como una enfermedad llamada porfiria. Si usted lo busca en las redes, en las enciclopedias electrónicas, va usted a notar que las enfermedades porfirias existen y que hay una expresamente vinculada al vampirismo, y que todas estas víctimas, bueno, curiosamente tienen síntomas que a usted le van a sorprender. Por ejemplo, son hipersensibles a la luz solar.
son hipersensibles y se ha descubierto que la piel de estas personas produce un peróxido que libera el oxígeno atómico y que, bueno, al entrar en contacto con la luz solar se produce una quemazón instantánea e inmediata. ¿Ve usted? Los ojos se les enrojecen. Existen también metamorfosis, ciertas metamorfosis físicas y sobre todo acentuadas a lo largo de los cambios lunares, a lo largo de ciertas etapas de la luna. Se dice que estos pacientes experimentan un cambio de las orejas, puesto que algunos llegan a mostrarlas hacia estas etapas extrañamente puntiagudas. También se modifica ciertamente el cartílago nasal y los labios, dejando al descubierto dientes más poderosos y fuertes. De alguna manera también estos pacientes experimentan una náusea instantánea por todo lo que constituye una alimentación común y adecuada en un ser humano normal, y solamente sienten que necesitan y que apetecen beber sangre. Curiosamente, ¿verdad? El cuadro puede completarse con el hecho de que no tienen ninguna tolerancia al ajo y a todos los alimentos y sustancias que puedan contener su olor o alguna partícula de esa esencia. ¿Ve usted? Entonces es un fenómeno extraño que ha sido documentado por la ciencia y ha sido catalogado como una enfermedad, como le repito, porfiria vinculada al vampirismo. Por si fuera poco, estas personas son presas de una furia que no se puede frenar y que además estalla de una manera insólita e imprevisible. ¿Ve usted? Entonces, bueno, lo dejo, querido amigo, a su criterio. Esto existe, está documentado en la ciencia. Así que, bueno, a partir de este momento yo considero que muchas de las personas escépticas pues tendrán un margen mucho más amplio, ¿verdad?, para comparar todos estos datos que han sido recogidos en expedientes médicos y que tienen pues un fundamento amplísimo en todas las leyendas y tradiciones populares, no únicamente en Europa, en la zona de Transilvania, la zona de los Cárpatos, los montes Tatra, y bueno, sino en todo el mundo. Ve usted, en todo el mundo han existido estas criaturas llamadas vampiros, y en algunos lugares se conoce que han existido epidemias también de vampirismo. Una de las epidemias más insólitamente registradas fue contemplada en la obra de Dom Agustín Calmet, que fue un religioso benedictino que vivió hacia el siglo XVII, queridos amigos, y que fue ordenado sacerdote, se dedicó a la investigación de estos fenómenos, enseñó teología, religión y fue un exégeta o un intérprete de la verdad contenida en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la obra que marcó realmente la trascendencia de Dom Calmet fue la escritura de este libro sobre los ángeles, demonios, apariciones de vampiros y espíritus revivientes. En esta obra, este religioso contempla pues muy ampliamente casos insólitos que documentan estas apariciones de vampiros, testimonios insólitos en donde él mismo u otros sacerdotes acompañaban en procesión a ciertas personas a abrir la tumba de cierto cadáver, ¿verdad?, que sin embargo había sido visto caminando y perturbando la vida de los seres que aún estamos vivos, válgase la redundancia. Y bueno, pues iban
abrían la tumba y encontraban que efectivamente, pese a que había fallecido hacía muchos meses o tal vez años, el cuerpo se hallaba incorrupto. Y entonces era cuando procedían a clavarle una estaca en el corazón, y se sabe que esta forma de proceder les devuelve la paz y el descanso inmediato a esos seres. Entonces, bueno, en el libro de Dom Calmet se recogen estos testimonios auténticos, muchos de ellos presenciados por el mismo autor y otros que le fueron confiados por personas de su absoluta confianza. ¿Ve usted? Entonces, bueno, a más de lo anterior tenemos los innumerables testimonios en la historia a través de esculturas, por ejemplo, que han llegado a nuestros días. Yo le voy a decir a usted que de acuerdo a estas leyendas y consejas populares, en Europa se dice que los vampiros y seres del no ser salen y tienen una enorme fuerza y poder sobre los vivos hacia la víspera de San Fernando, es decir, hacia el 22 de abril. El 23 de abril se celebra este santo y la víspera justamente constituye la fecha o el punto clave en el cual se manifiestan con particular intensidad estos seres. Se dice y conocemos, tanto por las leyendas populares como también a través de la célebre novela de Bram Stoker, que estuvo inspirado, como le digo, en la vida de aquel personaje legendario de Vlad III o Vlad Tepes Dracul, que, bueno, los vampiros pueden metamorfosear su aspecto físico en el de otros animales, en el de niebla oscura, en el de débiles motas de polvo, que pueden huir de los calabozos más inexpugnables, que pueden, por supuesto, transformarse particularmente en murciélagos, que es la forma más asimilable u homologable a estas criaturas del no ser, que tienen influencia mental particular sobre los lobos, los perros, las polillas, los caballos y otros seres, como las ratas también, que bueno, tienen poderes sobrenaturales, por ejemplo, una fuerza física ilimitada. Se sabe también, se conocen muchos medios para protegerse de ellos, porque todos tienen el poder de amortecer o adormecer a las víctimas, y posteriormente esto pues los lleva a succionar la sangre, alimentarse. Como les digo, hay muchos tipos de vampiros. Están los que se alimentan puramente de energía o prana, fuerza vital, aquellos que se alimentan de energía y de sangre también, aquellos que definitivamente no tienen un cuerpo físico y que sin embargo vienen de otras dimensiones y planos del no ser, como los súcubos e íncubos, que se alimentan de la energía sexual de muchas personas que ciertamente gozan pues a través de este acto, y pues muchos de ellos son incluso pervertidos. Bueno, pues los súcubos e íncubos son otro tipo de vampiros que extraen esa energía. También existen los que se alimentan, como le digo, básicamente de sangre y que tienen unos colmillos particulares. Se conoce otra especie, dicen que tienen un aguijón debajo de la lengua. Y contra todos ellos se adoptan remedios. Se sabe que en todo el mundo un remedio muy eficaz es el ajo, particularmente el ajo de un solo diente, conocido como ajo macho. Se colocan también coronas de flores de ajo. Se dice que una rama de rosal silvestre les impide salir de sus tumbas o criptas. El agua bendita, las hostias, las bendiciones, los crucifijos también los detienen. Algunos mencionan también que las balas de plata, y se conocen casos insólitos de personas que han sido protegidas con este tipo de, pues, de material, y que efectivamente han logrado detener definitivamente el ataque de estos seres.
Y bueno, todos estos remedios infalibles que curiosamente, queridos amigos, curiosamente han sido usados en muchos pueblos y no solamente en Europa Oriental. ¿Ven ustedes? Entonces, bueno, a continuación he preparado para todos ustedes una breve exposición de diapositivas para mostrarles algunas imágenes que demuestran que el fenómeno del vampirismo es universal y no solamente exclusivo de Europa Oriental. Vamos pues a verlas. Aquí en esta diapositiva, queridos amigos, les estoy mostrando la portada del libro de Dom Agustín Calvet, donde ustedes pueden ver la traducción. Y aquí se habla, como les digo, sobre las apariciones de espíritus, vampiros y espíritus revinientes en Hungría. Aquí estamos viendo una ilustración sobre la imagen de Vlad III, Vlad Tepes Dracul, que es el celebérrimo conde Drácula inmortalizado a través de las letras de Bram Stoker. Tenemos aquí también una ilustración que muestra la forma particular que tenía Vlad Tepes de castigar o sancionar a los enemigos, principalmente otomanos e incluso cristianos que se negaban a pagar sus tributos y a soportar pues este yugo de dominación que solía ejercer sobre innumerables pueblos. Aquí vemos una ilustración de cómo operan o cómo se manifiestan los vampiros. Vea usted la palidez muy característica de los seres del no ser. Aquí vemos una vampiresa. Vea usted, los ojos muchas veces manifiestan un extraño resplandor amarillento, algunas otras veces rojizo. Esta ilustración es de Elizabeth Bathory, apodada la Condesa Sangrienta, esta noble húngara, acusada de haber desangrado a más de 600 doncellas y que se alimentaba muchas veces de su carne y bebía su sangre. Incluso se conoce que llenaba su bañera con la sangre de 2 o 3 doncellas y que solía permanecer pues mucho tiempo inmersa en esta sustancia para buscar la juventud y la belleza más allá del espacio y del tiempo. Este es el castillo en el que vivió el conde Drácula, Vlad III Tepes. Vea usted, querido amigo, esto es insólito. Esta escultura es una escultura a tamaño material hecha de barro cocida, hallada en Miraflores, Estado de México. Vea usted y dígame si no se trata de un mismísimo vampiro. Vea cómo tiene las patas convertidas y ya metamorfoseadas prácticamente en esas garras. Vea el cuerpo humano y vea la cabeza que incluso con la lengua está expresando su eterna sed de sangre. Entonces vea cómo en esos pueblos, también en Mesoamérica, se conocieron los vampiros. Aquí vemos, vea usted por favor la escultura a mano derecha. Esta es una ilustración, es un relieve encontrado bajo el monolito, la escultura de basalto del periodo clásico de la diosa Coatlicue, que usted puede admirar en el Museo Nacional de Antropología. Vea la escultura de la derecha, querido amigo, a la que yo le he remarcado los bordes. Es nada menos que un vampiro, es un hombre. Vea usted las piernas y los brazos humanos, vea la cabeza, sin embargo, que tiene colmillos y que aparenta estar transformado en un ser con alas, en un murciélago prácticamente, y es una escultura procedente de la Gran Tenochtitlan de aquí en Mesoamérica. Vea usted la escultura y un diagrama a mano izquierda de lo que es el aparato óseo, el sistema óseo de un murciélago. Vea la notable semejanza con este ser. Aquí vemos una escultura de la cultura zapoteca, el periodo clásico tardío, de barro cocido. También en el Museo Nacional de Antropología, cuerpo humano, vea, y cabeza de vampiro, de murciélago.
Tenemos aquí esta bellísima escultura, un nahual murciélago que se encuentra en Copán, en Honduras. Vemos el dibujo del dios Chamalcán de los Cachiqueles, el pueblo maya que robó el fuego. La tenemos, bueno, es una copia de cerámica votiva desenterrada en Chamá, Guatemala. Son otras 2 estelas que yo he encontrado, bueno, por supuesto me refiero investigando, ¿verdad?, sobre arqueología y monumentos. Este bellísimo incensario de la cultura maya del periodo clásico tardío y que, bueno, está expuesto en la Sala Maya de nuestro inefable Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Una deidad nahual de la cultura maya de Copán, Honduras. Y por supuesto cultura zapoteca, la máscara de jade, concha y pizarra. Es un murciélago, vea usted la cara de esta escultura, los colmillos, véalo usted. Y otro murciélago, cuerpo humano, cabeza de vampiro. Y bueno, pues ya con esta presentación regresamos al estudio y quise demostrarle que el fenómeno del vampirismo no únicamente es exclusivo de Europa Oriental, sino ha estado presente en todo el mundo a través del espacio y del tiempo, la existencia de los seres del no ser y de la muerte. Queridos amigos, les agradezco su atención, les deseo lo mejor, saben ustedes que los aprecio y sean por favor muy felices. Tanto en Argentina como Bélgica, los Estados Unidos, Puerto Rico e Inglaterra se ha venido reportando la presencia de supuestos objetos voladores no identificados